Pues ha sido estupenda la mesa que acaba de concluir y que ha coordinado Juan Carlos Pereira, como siempre. Desafortunadamente, aquí lo único que nos falla es el tiempo para las preguntas y para la interacción. Aquí vienen ya algunos de nuestros distinguidos ponentes. Bienvenidos, como siempre. ¿Cómo le va, diputado? Señores diputados, muy bien. Señor embajador. Bueno, pues estamos fundamentalmente, es un panel que está compuesto por muy distinguidas personalidades, una mezcla interesante de diplomacia, carreras como embajadores en organismos internacionales, diputados con antecedentes importantes en secretarías de Estado para la cultura, entre otras. Y bueno, se trata precisamente de eso, ¿no? De nutrir la perspectiva que estamos analizando, y yo lo único que le pediré a cada uno de los ponentes es que no excedan, por favor, los 15 minutos como máximo, y si se pueden ahorrar 1 o 2 minutos, que al final se traducen en 8 o 10, pues es magnífico porque nos dan más tiempo para preguntas. Pero bienvenidos todos ustedes, e iniciamos con la presentación de Salvador Arriola, a quien actualmente se desempeña como secretario para la Cooperación Iberoamericana de SEGIV, con una larga trayectoria diplomática y hacendaria. Ya salió a relucir varias veces el tema del papel de SEGIV. Mañana estará con nosotros Enrique Iglesias, así que por lo pronto, Salvador, bienvenido y adelante, tienes la palabra. Muchas gracias a todos los organizadores. Es un placer para nosotros estar aquí presentes, muy animados particularmente con ustedes que participan en este curso de verano. Hace 37 años se estableció en América Latina un organismo económico, el Sistema Económico Latinoamericano, que tenía dos proyectos, dos tareas fundamentales. La primera era la de promover la cooperación económica y social entre los países miembros, y la segunda era coordinar las posiciones y acciones de América Latina y el Caribe en los foros internacionales. Como bien decía nuestro amigo Sanaúja, si volteamos la página y nos vemos ahora con los nuevos organismos latinoamericanos, particularmente con el CELAC, será difícil cumplir con ese objetivo que tuvo el CELA en 1975. Hay diferentes ideologías, diferentes proyectos entre los países latinoamericanos, y que les será ciertamente difícil avanzar en ese propósito incluido en los objetivos del nuevo organismo CELAC. En el mismo sentido, la Unión Europea, y aquí se ha dicho, hay expresas actividades que se están realizando en diferentes partes del mundo, en donde la Unión Europea no va junta, no va unida, sino van países en lo particular a tratar de incluirse o participar en esta nueva definición del geoeconomics, es decir, los asuntos económicos, geoeconómicos son los que están determinando la acción de algunos estados europeos. Bien, yo voy a hablar rápidamente de dos eventos muy significativos y voy a tratar de ubicar qué temas son fundamentales para, primero, la relación entre América Latina y el Caribe en el contexto y la Unión Europea en el contexto de la nueva cumbre o de la cumbre de Santiago a celebrarse en enero del 2013. Hay una sintonía muy clara entre las políticas y entre las prioridades que están dándose América Latina y la Unión Europea. Yo simplemente señalaría que si uno analiza la Estrategia 2020 de la Unión Europea y la compara con las prioridades latinoamericanas de los últimos años, y se mira también al espejo respecto de la Declaración y Plan de Acción de Madrid adoptada en mayo de 2010, veremos que los temas de la creación de empleo, la investigación del desarrollo y la innovación
y la educación y el combate a la pobreza y a la exclusión social son temas fundamentales. Por lo tanto, estamos animados, creemos que independientemente de los problemas políticos al interior de cada una de las dos regiones, en Santiago, si se concentra la atención en estos asuntos, todo el mundo habrá de ganar. Sobre todo cuando ya se tienen antecedentes de que la Declaración y Plan de Acción de Madrid, en un tema fundamental como es la Alianza Conjunta para la Investigación y la Innovación, está caminando a través de una serie de tareas muy concretas que están realizando tanto países europeos como latinoamericanos en la decisión de avanzar hacia Santiago. Creo que es importante, es una buena noticia el que esta agenda pueda encontrar acciones concretas en Santiago en favor de nuestros países. Particularmente también el tema de las pequeñas y medianas empresas debe ser un tema esencial en la discusión en Santiago, no solamente a través de su vínculo con la investigación y la innovación y la educación, sino también a través de los distintos mecanismos financieros que se puedan establecer para mejorar la participación de las pequeñas y medianas empresas en el ámbito productivo de las dos regiones. Quiero igualmente señalar, como todos ustedes saben, que los días 16 y 17 de noviembre se celebrará en Cádiz una cumbre iberoamericana que también tendrá como objetivo el llegar a acciones muy precisas y concretas, particularmente en beneficio de las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, se están haciendo los preparativos para lanzar una llamada Carta Iberoamericana en favor de las pymes y una alianza público-privada en favor de dichas empresas. Ese es un objetivo central que habrá de caracterizar los trabajos previos a la cumbre iberoamericana, particularmente a través de dos reuniones importantes. La primera en septiembre 11 de este año, aquí en Madrid, en donde se habrán de reunir los ministros de Economía y Finanzas, y también la reunión de ministros de Industrias, que se celebrará también en esta ciudad los días 23 y 24 de octubre. Es decir, la idea es encontrar dentro de las llamadas cadenas productivas de las empresas de mayor tamaño, latinoamericanas, españolas y portuguesas, las fórmulas que puedan identificar la participación y beneficio para las pequeñas y medianas empresas de ambas partes. Yo quiero, en ese sentido, hacer también un comentario de una experiencia que yo viví en Brasil, siendo responsable de los asuntos económicos bilaterales, y fue el cambio radical que hubo en la relación económica entre ambos países. Como todos ustedes saben, los temas comerciales en América Latina muchas veces llevan años de negociación y no se logran acuerdos significativos. Después de diversos esfuerzos, ejercicios, en el año de 2002 se pudo alcanzar un acuerdo bilateral entre México y Brasil en el ámbito de en el sector automotriz, que hizo que los montos del comercio bilateral, que alcanzaban alrededor de 900 millones de dólares, llegaran 6 años después a un monto de 7,000 millones de dólares. Pero lo más importante es que ese es el único acuerdo, de hecho, que tiene Brasil de libre comercio con un país en desarrollo y, de hecho, con cualquier otro actor del mundo económico internacional. Y si bien ha habido un traspiés en cuanto a que ha habido un cambio en la estructura de ese acuerdo de libre comercio por razones de algunas acciones de proteccionismo en el Brasil, fue un motor muy importante para el comercio bilateral. Pero lo que es más interesante e importante es el haber sido testigo de la presencia de las empresas mexicanas en Brasil. Desde hace más o menos 20 años se acusaba a México de que había salido, que su participación económica en América Latina se había ido hacia otros lados, es decir, hacia el norte del continente, y que había perdido presencia en la región. Yo quiero decirles que en este momento la presencia de empresas mexicanas en el sector de telecomunicaciones, alimentos, bebidas, electrodomésticos, sector químico, almacenes de consumo, sector financiero y comunicaciones en general, alcanza la cifra de 23,000 millones de dólares, lo cual es muy significativo, dado que esa cifra se compara igualmente con las inversiones recientes de China. Claramente van a ser superadas, pero quiere decir que México tiene una presencia económica de primer nivel en el país más grande, en la economía más grande de América Latina. Y esto no solamente es para señalar que esa leyenda negra se vino
ciertamente en el ámbito económico vino desapareciendo, sino que es la oportunidad para que esos dos países, como ya lo hicieron para la constitución del nuevo organismo del CELAC, vayan adelante en acciones de promoción de la integración regional. Y no solamente de la integración regional, sino que permitan las empresas multilatinas, el caso de las brasileñas, que son más que las mexicanas, tanto en peso como económico como en su dimensión, pueden ciertamente convertirse en un socio muy importante tanto de las empresas españolas que participan en América Latina, empresas igualmente de gran dimensión, como para el ejercicio fundamental e importantísimo de hacer que las pequeñas y medianas empresas puedan aliarse y beneficiarse de la presencia de esas economías, de esas empresas multilatinas y españolas y portuguesas. El propósito fundamental, hay un nuevo concepto que está surgiendo en la discusión económica y es el del concepto de las multiibéricas, concepto que empieza a trascender. Llega en el momento apropiado, sentimos nosotros. Se trata de aprovechar el universo de las empresas multilatinas, españolas y portuguesas de gran dimensión para detectar oportunidades en América Latina, en Europa y en el Pacífico que a través de las cadenas de valor arrastren a las medianas y pequeñas empresas. Ahí hay un enorme desafío y yo invitaría a instituciones tanto del sector financiero público como del sector financiero comercial, específicamente al Banco Santander, que se sume a una propuesta que junto con la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, que cumple justamente este año 20 años de presencia en América Latina, y este nuevo mecanismo que ya existe de inversiones en América Latina, apuntalar estudios que permitan identificar en dónde pueden las empresas pequeñas y medianas aprovechar las cadenas de valor de las empresas latinas, de las empresas españolas, portuguesas y poder constituir empresas multiibéricas que puedan participar en diferentes regiones del mundo. Esa es una propuesta concreta que creemos importante echar adelante. Y echar adelante también porque aquí se hablaba de que muchas veces no damos cuenta de lo que está sucediendo a nivel mundial cuando estamos atentos solamente a la tradición de las relaciones bilaterales o de los organismos internacionales multilaterales de carácter económico. Y no estamos viendo lo que está sucediendo en, por ejemplo, el espacio del sudeste asiático, del Pacífico. Es importante aquí reconocer este nuevo organismo, este nuevo compromiso político de México, de Colombia, de Chile, de Perú y probablemente también de Panamá y de Costa Rica de constituir la Alianza del Pacífico. Se intenta no solamente sumar y establecer una bolsa de valores conjunta de estos países, sino principalmente echar a andar iniciativas estratégicas para tener una mayor presencia económica en el Asia-Pacífico. Yo creo que sería igualmente fundamental analizar, por ejemplo, la batalla en materia de política comercial que se está dando en esa zona del mundo entre los Estados Unidos y la China y otros actores fundamentales. Por ejemplo, ustedes saben bien que la APEC es una institución política que se estableció en los años 80, en donde participan países de un lado y de otro de las riberas del Pacífico. Pero recientemente, hace 2 años, se lanzó una iniciativa dentro de la APEC para profundizar en materia de la reducción arancelaria y no arancelaria, así como también en la promoción de inversiones entre los actores que puedan participar en ese nuevo accionar en el ámbito del Pacífico. Ahí están participando 9 países. Los países son Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Estados Unidos, Malasia, Vietnam, Singapur. Y recientemente México y Canadá también van a formar parte de este esfuerzo. Es un esfuerzo, insisto, de amplia negociación. Ya incluso el capítulo de pequeñas y medianas empresas ha sido negociado y se espera que con esta nueva alianza se pueda ampliar la presencia de los países, de todos los países dentro del Producto Interno Bruto de esa zona. Quiero decir que lo interesante es que la China
reaccionó recientemente también con un acuerdo de protección de inversiones, nada menos que con Japón y Corea del Sur, países con los que tiene, todos sabemos, disputas territoriales y marítimas muy serias, importantes, y que además son sus principales competidores en la zona. Y la decisión de estos países es establecer un acuerdo de libre comercio entre China, Corea del Sur y Japón, y asimismo tocar la puerta de los países miembros de ASEAN. Si damos la vuelta a lo que señalaba yo del acuerdo transpacífico, que es el que decía yo de los 9 países que dentro de la PEC están profundizando sus vínculos económicos, ahí participan Chile, Perú y México. Y creo que es importante que eso se sepa, se conozca, se estudie y se vean las posibilidades para las empresas españolas, las empresas portuguesas, las empresas europeas, de cómo concertar acciones con estos países que van a tener preferencias comerciales y de inversión significativas en esa zona del mundo. Recientemente todo el mundo fue testigo de la visita del señor Hu Jintao a Brasil, a Argentina, a Uruguay, prometiendo duplicar el comercio actual con esos países para pasar a los 400.000 millones de dólares. No hay que olvidar que se acaba también de establecer un diálogo de China con CELAC, en donde será muy importante que se puedan aterrizar acciones concretas y no solamente discusión o diálogos políticos. Se acaba de establecer un observatorio de las relaciones de América Latina con Asia-Pacífico, con el apoyo de la Corporación Andina de Fomento, la CEPAL y la ALADI, lo cual significa que tiene ya un instrumento para avanzar en el análisis. Lo que yo quisiera transmitir es que en ese análisis de lo que está pasando en esta lucha impresionante de reducción arancelaria, no arancelaria, de promoción de inversiones en el Pacífico, Iberoamérica, España, Portugal deberían de participar. Quiero comentar que la Organización Mundial de Comercio hace algunos años señaló que se estaban dando una serie de fenómenos paralelos a las negociaciones comerciales multilaterales y que era la proliferación de los acuerdos bilaterales o regionales de libre comercio. En este momento, según la propia Organización Mundial de Comercio, existen 300 acuerdos de ese tipo. Solamente en el Asia-Pacífico hay 240. La OMC habló del Spaghetti Bowl cuando hablaba de los 300. Yo le llamaría el Chop Suey Bowl de los 240, que son los que nosotros como iberoamericanos deberíamos de analizar en serio y de profundizar en su conocimiento. Sobre todo cuando la Unión Europea está perdiendo peso en las relaciones, como ya se ha dicho aquí, con América Latina, y la Unión Europea ciertamente está perdiendo también una estrategia que la unifique en el mundo asiático. Yo quiero simplemente señalar que sería importante también hacer un análisis preciso de lo que está aconteciendo en el Asia-Pacífico a través de un estudio que pudiera encomendarse a alguna institución. Yo me referiría tal vez a la propia Comisión Económica para la América Latina. Y finalmente quiero decir lo siguiente: hay un área en América Latina que tiene un problema muy serio y que no aparece en la agenda política de Santiago, y me refiero a Centroamérica. Centroamérica está viviendo un peor momento que el que tenía incluso en los años 80, en donde España y la entonces Comunidad Económica Europea fueron fundamentales para promover el diálogo político y para salir de los problemas económicos que vivía la zona. En este momento, Centroamérica tiene 5 plagas, por decir un número. La primera, el efecto directo de la reducción en el crecimiento económico de los Estados Unidos y de su impacto en la economía centroamericana. La segunda, el cambio climático. Centroamérica es la zona del mundo que menos afecta el cambio climático, que es más afectada por el cambio climático. Tercera, el problema de la seguridad alimentaria. En algunos países centroamericanos hay hambruna. La cuarta, la caída de la ayuda oficial al desarrollo. Y la quinta, no menor, la violencia, la proliferación de las pandillas juveniles, el crimen organizado, la droga. Creo que al igual que en los 80s, en Santiago de Chile, América Latina y la Unión Europea deberían de mirar y de apoyar a Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Vamos a pasar a la siguiente presentación
don Miguel Ángel Cortés Martín, un destacado político que ha ocupado puestos importantes en España, como la Secretaría de Estado de Cultura, la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional, diputado por el Partido Popular, académico, así que escucharemos con la mayor atención sus reflexiones. Miguel Ángel, bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este curso. Y a la hora de hablar de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, para ser muy sintético diré de primeras que son, como se diría de algunas fincas de aquí, manifiestamente mejorables. ¿Qué es lo que falla? Yo creo que falla las dos partes y voy a hacer algo muy sintético, insisto, y luego plantear alguna propuesta concreta. Creo que desde el punto de vista europeo falla el que Europa no sea fiel a sus fundamentos de una asociación de países para la defensa, desde luego, de intereses, pero también de principios y de valores compartidos. Y en este sentido, América Latina es, sin ningún género de dudas, la región del mundo que comparte con la Unión Europea más principios y más valores, esos que tienen su raíz en la tradición grecolatina y judeocristiana y que configuran lo que llamamos Occidente, que no es un concepto geográfico, sino que no es un concepto político y cultural, donde el respeto de la dignidad de la persona, los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho, la igualdad entre hombres y mujeres, la libertad de pensamiento, el método científico, y todo esto configura una forma de estar en el mundo. Por eso, si hubiese esa fidelidad al propio hecho fundacional de la Unión Europea, América Latina tendría que ser una zona prioritaria en las relaciones entre las dos regiones y desde luego está muy lejos de serlo. Además de esto, hay cuestiones concretas que dificultan estas relaciones. Podríamos extendernos, pero en esa autolimitación que me he impuesto, quiero hablar solo de dos. Una, y creo que en gran medida la principal causa de muchos distanciamientos y malos entendidos y barreras para otras cuestiones, es la política agraria común. La política agraria común europea es una política que pudo llegar a tener su justificación por la mentalidad de posguerra y de garantizar el autoabastecimiento, doctrinas muy superadas por la realidad y que tanto daño han hecho a tantos países como los estados en toda la zona latinoamericana, pues todas las doctrinas de Prebisch y todos sus sucesores, ¿no? El cepalismo de antaño, de la autosuficiencia. Y aquí la política agraria común ha llevado en estos momentos a que sea una política que perjudica seriamente a los contribuyentes europeos, que perjudica a los consumidores europeos, que tienen que pagar más caros productos que si hubiese una libertad de producción y de comercio serían más baratos, que perjudica severamente a zonas del mundo que tienen una capacidad de producción agraria y ganadera muy fuerte y que es además su principal activo y sin embargo se ve limitado por la protección europea. Y últimamente incluso hemos llegado a descubrir que esta política, con los mecanismos perversos que tenía, pues llegaba a producir cosas como las vacas locas y otras cosas así. Es decir, que empobrece a los consumidores, empobrece a los contribuyentes, perjudica las relaciones con otras partes del mundo y encima tiene capacidad de envenenar. No sé quién da más por menos, pero esto me parece que es uno de los elementos que en el marco de las conversaciones de la Organización Mundial de Comercio debería prosperar y que ayudaría muchísimo a facilitar una mayor intensidad en las relaciones de Europa con América Latina y el Caribe. Otro punto al que querría referirme, insisto que hay muchos más, es el fracaso de la política convencional de cooperación, aquella que empieza a desarrollarse con más intensidad a partir de la Segunda Guerra Mundial
que si miramos o evaluamos las distintas políticas públicas que se han seguido desde entonces y las juzgamos por sus resultados, pues resulta que la lucha contra la pobreza internacionalmente presenta un balance de uno de los más sonoros fracasos, a pesar de la cantidad de centenares y miles de millones de dólares o de cualquier otra moneda en que quieran medirlo, que se han gastado, que se han dedicado a esta política de cooperación, que sin duda tiene unos grandes defensores, porque esta ayuda humanitaria se ha convertido para muchos en un auténtico negocio humanitario, y hay unos lobbies muy bien organizados que impiden que se haga ninguna evaluación del coste-eficacia de esta política, y que además ha tenido unas connotaciones muy perversas en las relaciones con América Latina, porque el criterio que se ha seguido de concentrar la ayuda a raíz de las últimas conferencias internacionales sobre financiación de la ayuda al desarrollo, concentrar la ayuda en los más pobres, ha dejado excluidas de estas relaciones de cooperación a países como son los latinoamericanos, que no figuran en las cifras abstractas o generales como los más pobres, pero que sin embargo tienen ámbitos de sus capas enteras, de su población, muy por debajo de los umbrales de pobreza o de subsistencia. Es una sociedad muy, muy desigual y que a lo mejor no califica para esta ayuda que, insisto, es un fracaso, y si hay alguien que es capaz de decirme algún país que haya elevado su nivel de bienestar y de vida gracias a la ayuda del desarrollo, estaría dispuesto a matizar este comentario tan rotundo. Sin embargo, y he tenido alguna experiencia en el asunto, si fuésemos capaces de tener, y es perfectamente posible hacerlo, vamos, de hecho yo lo he hecho bastantes veces, 3 listas de todos los países del mundo, colocando en una los países por su nivel de desarrollo, de bienestar, no de renta per cápita, sino de desarrollo y de bienestar. En otra lista, una ordenación de los países por su nivel de democracia, respeto al Estado de Derecho, a los derechos humanos, etc. Y en una tercera lista, ordenar los países por su nivel de corrupción, encontraríamos con que hay una coincidencia prácticamente absoluta entre los países en su desarrollo, los países por su democracia, e inversa, los países por su corrupción. ¿Quiere esto decir que es perfectamente conocido cómo se ayuda a cualquier país, o cómo puede cualquier país ayudarse, que sería mejor planteado así, a superar los niveles inaceptables de pobreza o de miseria, grandes desigualdades, que es a base de instituciones, a base de respeto a las libertades, a la libertad de expresión, al pluralismo político, a evitar la supresión de medios de comunicación, el control de los partidos opositores, y creo que este es un buen momento para recordar a una persona decente que ha fallecido en circunstancias que esperemos que las autoridades cubanas puedan aclarar en la noche de ayer, a Osvaldo Payá. Bien, me parece que la Unión Europea está fallando gravemente en mantener un tipo de ayuda al desarrollo que ha demostrado su fracaso, y no poner el debido énfasis en la ayuda para el fortalecimiento institucional, así como en fomentar el libre comercio y dar ayuda, libre comercio y no ayuda a los países que podrían mejorar, y que ahí está la prueba de todos ellos que han mejorado. Esto por lo que se refiere a la parte europea. La parte latinoamericana, seguro que hay muchas cuestiones en las que podría mejorar, pero también quiero en esta síntesis centrarme en una. Creo que lo que falla, y de manera clamorosa, es la integración. América Latina es una región probablemente la más homogénea del mundo, solo 2 lenguas para 20 repúblicas,
una cultura compartida, un derecho con unas bases comunes, unos principios, valores de tipo cultural, familiar, religioso, de modo de vida. Y sin embargo, fíjense que los tres principales proyectos de integración regional, alguno como el centroamericano, que es anterior incluso a la Unión Europea, no digamos el andino o el Mercosur, pues son tres rotundos fracasos. Yo no creo que el modelo de la Unión Europea, que es uno de los éxitos más rotundos de la política, a pesar de todas las dificultades que tiene ahora, que sea un modelo trasladable sin más, pero sí me parece que es mucho lo que tendría que hacer América Latina en punto a su integración. Desde luego la política y la económica, pero aspectos como la propia integración física están tan lejos de avanzar y ahí sí que no se puede pretextar las diferencias. Es decir, yo entiendo que países que valoran mucho su democracia, su Estado de Derecho, como Colombia o el Perú, tengan enormes recelos en avanzar en la integración con países gobernados por Chávez o por Correa, ¿no? Eso lo entiendo, pero eso no justifica el que en estos momentos no sea posible recorrer por una carretera transitable la frontera que separa a Colombia de Panamá, por ejemplo, por poner un ejemplo, o que las infraestructuras energéticas, eléctricas, gasísticas, o las conexiones ferroviarias o por carretera, o incluso en las nuevas tecnologías, la cobertura que se tiene, que esté en unos niveles muy, muy por debajo de lo que sería razonable, simplemente si no se hubiesen antepuesto intereses muy egoístas, muy mezquinos, o visiones muy estrechamente nacionalistas. Creo, por tanto, que la falta de integración de América Latina le dificulta enormemente también su interlocución en el mundo, su posición en las grandes conferencias internacionales, desde luego la interlocución con la Unión Europea, que si se contaba el chiste este que decían en los Estados Unidos, que cuando querían llamar a Europa no sabían qué teléfono marcar, cosa que se aclaraba luego en esta última etapa, y seguimos en el ámbito de los chistes, ¿no? Le dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos a la señora Ashton, dice, ahora ya Kissinger no sabía qué teléfono tenía que marcar, ahora ya sabemos qué teléfono quiere marcar. Si quiero hablar con Inglaterra, aprieto 1, si quiero hablar con Francia, aprieto 2, si quiero hablar con Alemania, aprieto 3. Bien, estas dificultades desde el punto de vista de la Unión Europea son muy grandes cuando reuniones como estas, las de Unión Europea, América Latina, Caribe, el tener una interlocución coordinada del otro lado, creo que ahí hay un margen muy grande por desarrollar. Planteadas así las cuestiones, e insisto en la síntesis a la que nos obliga el marco en el que estamos actuando, ¿qué se me ocurre como aportación positiva a esta cuestión, a las cumbres, y sería tanto de aplicación para las cumbres iberoamericanas como para las cumbres Unión Europea, América Latina, Caribe? Creo que lo que hace falta es una agenda de cuestiones realistas, siguiendo el consejo orteguiano a los argentinos, eso de argentinos a las cosas. Pues creo que mucho mejor que hacer grandes declaraciones que, por un lado, gustan a la retórica de la zona y, por otro lado, pues son una fantástica excusa para los pragmáticos de que, ven, hagamos declaraciones, que eso luego no tiene consecuencias. Creo que sería mucho mejor tener una agenda con cuestiones muy concretas en punto al comercio, sobre la base de planteamientos muy precisos. Cuestiones como, por ejemplo, el Erasmus. En la Unión Europea, con 27 países, 26 idiomas nacionales, oficiales, 4 sistemas universitarios profundamente diferentes y perfectamente identificables en su diferencia, hoy cualquiera de los estudiantes universitarios europeos puede obtener una licenciatura cursando un año en España, otro en Italia, otro en Suecia y otro en Austria. No es posible que un profesor de la Universidad de Santiago de Chile dé clases y se las reconozcan como tales en la Universidad de Buenos Aires, o que un alumno
de la Universidad de San Marcos de Lima, fundada por Carlos V, al igual que la de México, curse unas asignaturas o intente obtener unos créditos en esa Universidad de México, insisto, fundadas las dos por Carlos V, 100 años antes que Harvard ambas, y no se lo reconocen. Cuando estamos hablando de una zona tan homogénea, con un mismo sistema universitario y con dos lenguas oficiales y con una base académica compartida, no solo por tantos años de vida en común, sino por una base inercial de esa época, ¿no? Cuestiones como la libertad de vuelos. Cualquiera de nosotros que quiera volar en Europa, desde Madrid a cualquier capital europea, y esté dispuesto a dedicarle un rato a mirar ofertas en Internet, puede conseguir ir de cualquier capital europea por menos de 100 euros, a veces por menos de 50. El ir de Tegucigalpa a Managua no lo haces por menos de 600, ¿no? Y es lo de la libertad de vuelos es una cosa que se hace haciendo así, vamos, no requiere. Comprendo que lo del Erasmus necesita un poco más de coordinación y un poco más de tiempo, pero estas cosas basta simplemente con hacer así. Es verdad que hay intereses, monopolios y oligopolios a los que esto les podría reducir, que no hacer desaparecer. Las grandes compañías europeas no desaparecieron cuando, a raíz del ejemplo británico de Margaret Thatcher, se decretó la quinta libertad en los vuelos, y eso desde luego ya lo creo que ayudaría al crecimiento. La libertad de establecimiento para profesiones. Un abogado, por ejemplo, pues no puede establecerse libremente en algunos países latinoamericanos. Pienso en concreto en el caso del Brasil, pero hay otros también que establecen restricciones para la libertad de circulación y de establecimiento, que son cuestiones muy fáciles de resolver simplemente con que haya voluntad política para hacerlo. Creo que estas son las cuestiones que deberían tratarse en las cumbres, que habría que dotar a las cumbres de una agenda de cuestiones concretas, con lo cual no solo se conseguiría, sino que además se vería la utilidad y la eficacia de las mismas, y ganarían un apoyo en las opiniones públicas que en estos momentos quizá no tengan todo el que deberían. Señor moderador, estas son mis modestas contribuciones a las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Es una visión ciertamente diferente. Espero que dé tiempo para algunas reacciones y algunos comentarios. Yo mismo tengo algunos sobre el particular, pero muchísimas gracias, y damos paso a la siguiente ponencia por lo pronto, que estará a cargo del embajador José María Robles Fraga, quien fue también nuestro anfitrión esta mañana. Señor embajador, adelante, por favor. Sí, yo como ya pronuncié unas palabras esta mañana, para que las mías, sin duda, son menos importantes, sean más breves. El título de esta conferencia resume el de todo el seminario, lo cual agrava la dificultad de intervenir en este panel. Sin embargo, creo que es importante hacer algunas reflexiones estrictamente europeas. Esto es, no tendría sentido que habláramos de América Latina y de la Unión Europea en el contexto internacional, sin de alguna forma dar un mensaje claramente europeo sobre la situación europea, que es lo que debe permitir entender en qué momento está esa relación. Esa relación está marcada por dos grandes acontecimientos históricos, dos grandes hitos. Uno, por un lado, europeo, mundial, que es la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania y todas sus enormes consecuencias que seguimos todavía viviendo. Y, por otro, la emergencia de nuevos países, nuevas potencias económicas y políticas que está transformando y trastocando todos los equilibrios en los que nos habíamos educado, habíamos crecido y que habían conformado nuestro horizonte no solamente intelectual y personal, sino también el comportamiento de los actores económicos y concretamente de los financieros. Están ustedes hoy
aquí reunidos en la casa de una institución financiera que ha sabido desde los años 80, mediados de los 80, dar un enorme salto desde su condición de pequeño o mediano banco español, en la España de 1986, para ser ahora el primer banco de la eurozona, uno de los grandes bancos internacionales del mundo y sin duda un banco muy relevante en América Latina. Pero estamos y nos encontramos de repente en una circunstancia nueva. ¿Cuál es esa circunstancia desde el punto de vista europeo? Y no voy a explicar a nuestros amigos latinoamericanos cuál es la suya, aunque sí creo que hay que subrayar que, como pronunció en esta misma casa, en un auditorio que está justo al otro lado de ese pasillo, el presidente Lula hace casi un año, bueno, me gustaría que vinieran ahora todos los que nos daban lecciones a los brasileños y a los latinoamericanos sobre qué hacer en un momento de crisis y que nos explicaran qué es lo que hay que hacer para resolver esta. Pero en este momento el que ha cambiado ese modo de mirarnos los unos a los otros, precisamente porque hay una gran crisis europea que afecta y afectaría, desde luego, no solo a América Latina, sino a todo el mundo, si no supiera resolverse bien, creo que es importante detenernos un momento sobre eso. En realidad, esto es también una crisis europea de cambio del equilibrio europeo. Es decir, se ha seguido desarrollando las consecuencias de la caída del muro de Berlín y de la reunificación alemana. Y del mismo modo que el mundo construido a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial ha cambiado y está cambiando de forma acelerada con la aparición de potencias emergentes, ha aparecido una enorme potencia económica y política en el corazón de Europa, que es Alemania. Y las instituciones, incluso las instituciones creadas de forma urgentísima después de la caída del muro de Berlín, como es la moneda única y todo lo que se deriva del Tratado de Maastricht, se han quedado pequeñas. Ese traje se ha quedado pequeño para la nueva realidad europea. Y sobre todo lo que es dramático en este caso, para países llamados del sur, es la dificultad que tienen las instituciones creadas, o ese traje tiene para contener una crisis económica y financiera que naturalmente requiere de ir tomando decisiones que no solamente son decisiones de corto plazo, sino decisiones de carácter constitucional. Es decir, tenemos que poner ahora lo que no se puso en su momento, entre otras cosas porque o bien no se consideró importante o bien no hubo manera de poner en la creación de la moneda única. Hay una famosa frase de Prodi del año 2001, que se cita mucho, que dice, y abro comillas, estoy seguro de que el euro nos obligará a crear nuevos instrumentos de política. Políticamente es imposible ahora, pero algún día habrá una crisis y se crearán nuevos instrumentos. Bueno, pues esa crisis claramente ha llegado. ¿Y cuáles son esos nuevos instrumentos? Esos nuevos instrumentos tienen una doble complicación. Una, que son realmente un cambio fundamental en la arquitectura europea, y eso siempre toma mucho tiempo hacerlo y aprobarlo y aplicarlo en medio de una crisis que requiere decisiones instantáneas y luego requiere una transferencia de soberanía muy importante a nuevas instituciones todavía por crear, y eso naturalmente significa una decisión básica, radical, que no necesariamente solo Alemania se resiste a tomar. Bueno, nos encontramos en una encrucijada. Y en esa encrucijada yo creo que hay muchos alicientes para que se tomen las decisiones correctas. Nadie saldría beneficiado de que se constatara y se ratificase el fracaso de la moneda única,
Desde luego no lo sería Alemania, no lo serían los países del norte, no lo sería Francia, no lo sería tampoco lo serían los países fuera de la zona del euro y dentro de la Unión Europea, como el Reino Unido, Polonia y alguno más. Y desde luego no lo sería un país como España, un país como Italia u otros países también importantes, potencias medianas y pequeñas de la Unión Europea. Es decir, hay muchos incentivos para el acierto. Sin embargo, los accidentes suceden. El azar juega un papel fundamental en la historia. Tendemos a ver la historia mirando hacia detrás y naturalmente todo tiene una explicación, todo estaba predeterminado y las cosas son como tenían que ser. Desgraciadamente eso no es así, y mucho menos cuando tenemos que actuar con decisiones políticas y decisiones económicas, públicas y privadas, que deben mirar a largo plazo, pero al mismo tiempo tenemos urgencias inaplazables y tenemos momentos de crisis en los que el acierto es absolutamente necesario. ¿Qué podemos decir desde Banco Santander, o qué puedo decir yo en mi experiencia público-privada? Yo creo que existe una enorme capacidad por parte de los líderes europeos para reinventar las normas y tomar decisiones incluso bajo la enorme presión de las circunstancias económicas, en un sentido que ha ido siempre a favor de una construcción europea complejísima, dificilísima, pero que nunca se ha detenido desde el Tratado de Roma hasta nuestros días. Hay que ver las cosas con perspectiva no solamente política del corto plazo, sino con perspectiva histórica. Y sin duda, aunque había un diplomático que escribió unas memorias en las que contaba, creo que el título era "Esto no es histórico, es verdad". En la verdad del momento histórico en el que estamos, hay que confiar en que existe una base sólida de intereses que es sobre los que se ha construido el éxito de la Unión Europea. La genialidad del invento europeo es, en la teoría de Jean Monnet, es que si se consigue que haya intereses compartidos, existirá un proyecto común. Si los intereses no existen, difícilmente podrá pasarse más allá de las buenas intenciones de una declaración política o de un tratado intergubernamental. Para que existan instituciones comunes con soberanía compartida y cedida por los Estados miembros, debe haber un entramado de intereses comunes compartidos, que sean realmente los mismos. Y, lógicamente, más allá del debate político actual, que no está ciertamente lleno de términos europeístas ni de declaraciones exaltantes a favor del federalismo o de la división o cesión de soberanía, existen, yo creo que, fuerzas poderosas a favor no ya de la supervivencia, sino del desarrollo y del éxito del proyecto europeo. A la vez, naturalmente, eso es un debate interno, casi diríamos provincial, dentro de una de las provincias importantes del mundo, que es Europa. Naturalmente, eso hay que verlo en un ámbito mayor. En un ámbito mayor ha cambiado también, está cambiando el contexto en el que ese proyecto europeo se mueve. Y solamente cabe entender que Europa tenga alguna capacidad de diálogo, de influencia en los acontecimientos del mundo, si junta sus meriendas. Y esa es otra razón poderosa para que existan esos intereses compartidos y el proyecto europeo exista. Es decir, en la circunstancia actual, en que hay nuevas regiones del mundo que han crecido, se han desarrollado
y han ampliado el horizonte no solamente de los líderes políticos, sino de los mercados, de las comunicaciones, de la relación personal, etcétera, Europa tiene una fuerza muy poderosa para hacer que ese proyecto no solamente no fracase, sino que tenga éxito y siga siendo un modelo de referencia dentro de un nuevo orden internacional en el que, desde luego, estamos llamados a mayores y mejores formas de equilibrio, de diálogo, de relación, de comercio, de intercambio, de inversión, de comunicación. ¿Qué papel puede tener en eso la relación entre América Latina y la Unión Europea? Yo creo que un papel muy poderoso. Efectivamente, no existen dos regiones del mundo que tengan una mayor conexión o capacidad natural para entenderse y para relacionarse. Y eso, desde luego, lo hemos demostrado, lo han demostrado las grandes empresas europeas, como por ejemplo esta en la que están ustedes hoy, no solamente españolas, sino también de otros países de Europa, las españolas con especial quizás afinidad y sentido de la oportunidad en su momento, pero desde luego también lo han demostrado en el pasado y lo han sabido demostrar los líderes políticos europeos, que de muchas maneras han interactuado en muchos asuntos importantes, y se han citado algunos, en procesos de paz, procesos de democratización, y también en definición de grandes agendas globales. No solamente creo que no ha sido solo una relación en un sentido de Europa hacia América Latina, lo ha habido de muchas maneras, y desde luego España, y lo sabe muy bien Miguel Ángel Cortés o lo sabe Juan Moscoso, que son destacados líderes políticos españoles, existe en cualquier nivel de relación, foro, instancia, organización, una capacidad natural de buscar alianzas, entendimientos y presentación de propuestas comunes. Yo creo que ese es un buen interés común que podemos poner en la balanza de esta relación. Muchas gracias, embajador. Luis Fernando de Carvalho es un egresado de la Universidad de Sao Paulo con una larga trayectoria, yo diría fundamentalmente diplomática. Actualmente es el jefe del sector político de la Embajada de Brasil en Madrid y tiene ahora la palabra. Bienvenido, Luis Fernando. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Antes de todo, me gustaría agradecer a los organizadores por la invitación. Estoy muy contento de estar acá con ponentes tan distinguidos para hablar un poco de mi país, de la política externa de mi país, Brasil, de la política de nuestra región y de lo que creemos son las expectativas de integración con la Unión Europea. Bueno, la integración regional está en el horizonte de la política exterior brasileña de forma determinante. Yo diría que nosotros nos basamos en la convicción de que no es posible que Brasil se consolide en el camino del pleno desarrollo hacia una mayor proyección internacional sin que nosotros nos comprometamos con la construcción de un espacio regional políticamente estable y económicamente próspero. La triple acción de la integración brasileña, que en torno de Mercosur, creada en 1991, de UNASUR, Unión de las Naciones Suramericanas, en 2004, y CELAC, Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, en 2010, expresa el reconocimiento de que el proyecto de edificación del espacio regional se da de forma progresiva del ámbito menor al ámbito más amplio, o sea, en círculos concéntricos. Con la creación de la CELAC, nos orientamos por el principio de que América Latina y Caribe debe ser el verdadero espacio de integración regional y el punto de partida hacia una diplomacia latinoamericana y caribeña en su sentido más amplio. En América Latina y Caribe hemos tardado en desarrollar la idea de que conformamos una comunidad. El concepto existe, por supuesto, desde el siglo XIX, por lo menos, pero su elaboración por parte de Francia de Napoleón III sirvió a intereses específicos en el marco de la competencia entre potencias europeas. El concepto de América Latina, que nace a partir de la creación de la CELAC, es nuevo, expresa el deseo de desarrollar un pensar común
es decir, articular a partir de sinergias interregionales, políticas cooperativas y de integración que sirvan para dar respuestas a los propios problemas de América Latina y Caribe. Compartimos una historia común de colonización, esclavitud, subdesarrollo, estructuración de nuestras economías orientadas hacia el exterior. Compartimos también retos comunes en nuestros procesos individuales de desarrollo, económico, social, político, político y social. Nuestra identidad, no obstante, tiene raíces que son profundamente europeas. Formamos con Europa una comunidad de valores. Al final de todo, europeos y latinoamericanos formamos parte de lo que convencionalmente se llama Occidente, aunque haya cientistas políticos como Huntington que nos pongan en una clasificación muy distinta. En América Latina y Caribe, no solo porque nuestra génesis resulta de los procesos de colonización emprendidos por naciones europeas a partir del siglo XV, sino principalmente porque hemos incorporado en nuestro patrimonio colectivo valores heredados de las sociedades europeas. Las aspiraciones democráticas, el republicanismo, la búsqueda de la inclusión social, de la fraternidad y la protección de los derechos humanos, elementos que impulsaron importantes transformaciones políticas en Europa, han tenido profunda resonancia en el otro lado del Atlántico. El nacimiento de naciones libres en América Latina, por ejemplo, hace 200 años, es fruto de un amplio movimiento liberal que se inició en Europa y que produjo efectos a lo largo de todo el siglo XIX y diría XX. Además del sustrato subjetivo para la cooperación entre las dos regiones, hay elementos objetivos que son igualmente significativos. Los 33 países de América Latina y Caribe conforman una área de 20,3 millones de kilómetros cuadrados y poseen una población superior a los 580 millones de personas, con un PIB de 8 billones de dólares y una economía que creció 6% en 2010, 4,5% en 2011 y que en 2012, aunque sea menor, debe mantener un ritmo de expansión superior a la media global por delante de los países de la OCDE, de la zona del euro y de los Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, con 27 países y una área de 4,3 millones de kilómetros cuadrados, tiene el PIB más grande de las economías del planeta. Juntos representamos 60 países, o sea, 30% de los miembros de la ONU. Es bien verdad que históricamente el diálogo se ha dado de manera muy reactiva por parte de América Latina y Caribe. Yo creo que con frecuencia mirábamos a Europa en busca de cooperación. Hoy, si es cierto que, por un lado, para América Latina y Caribe es fundamental construir una asociación sólida con los países europeos, no sería presuntuoso afirmar que, por otro, también para Europa es importante la construcción de una asociación sólida con nuestra región. En un contexto en que los países en desarrollo pasan a desempeñar un papel cada vez más relevante en las grandes cuestiones internacionales y a ocupar un espacio central en la economía global, América Latina y Caribe se convierte en eje prioritario de la acción de una serie de países europeos y de la propia Unión Europea. Así, los caminos de América Latina y Unión Europea parecen dirigirse hacia una asociación más equilibrada, con una agenda que contempla intereses estratégicos de ambos y con posibilidades de cooperación y ayuda mutua. Este es el rasgo que distingue la naciente relación entre CELAC y Unión Europea, el reconocimiento de que son socios mutuamente estratégicos y que cada uno podrá contribuir a su modo y dentro de sus posibilidades a la construcción de una asociación diversificada, ambiciosa y equilibrada. Nosotros, latinoamericanos y caribeños, somos conscientes de los problemas que aún tenemos que enfrentar en la búsqueda del pleno desarrollo. Es verdad que hemos obtenido éxitos, hemos dejado atrás décadas perdidas y estamos impulsando, a través de reformas estructurales y políticas de inclusión social, el crecimiento de nuestras economías, en sintonía con el proceso de globalización. Entre 2003 y 2010, sacamos de la pobreza a más de 60 millones de personas. Hemos fortalecido nuestros mercados internos y hemos hecho crecer las clases medias. Todo eso de forma simultánea a la consolidación de nuestros sistemas democráticos. Por otro lado,
tenemos plena conciencia de los desafíos que persisten. Siempre hemos mirado a Europa como modelo a seguir en la construcción de sociedades igualitarias comprometidas con la promoción del bienestar social y de la justicia social, y también con la consolidación de la plena participación popular en la vida política. Los países europeos siguen siendo líderes mundiales en ciencia, tecnología, innovación, educación, formación profesional, inversiones, y tienen elementos fundamentales que nosotros latinoamericanos y caribeños debemos incorporar para acelerar nuestro desarrollo. Desde esta perspectiva, es importante que la asociación CELAC, Unión Europea, tenga presente esas necesidades de América Latina y Caribe y que desarrolle proyectos e iniciativas concretos de cooperación en áreas como tecnologías de información y de comunicación, formación en áreas como ingeniería, ciencias exactas y tecnologías diversas, movilidad académica y automación industrial. Creo que todos han escuchado la historia de que en el idioma chino lo carácter para crisis es el mismo que para oportunidad. La crisis en Europa tal vez abra nuevas perspectivas de cooperación con América Latina y Caribe. La necesidad, así percibida por la propia Unión Europea, de revitalizar la competitividad económica del bloque, crea posibilidades de desarrollo de iniciativas conjuntas en este terreno, en la medida en que también para los países de América Latina y Caribe, la generación de competitividad es un factor fundamental e imprescindible para el desarrollo. También podemos, por ejemplo, ampliar nuestra concertación en materia de gobernanza económica global, con vistas a impulsar el proceso de ajuste en las instituciones financieras internacionales a las realidades geoeconómicas contemporáneas. La importancia del comercio exterior para la Unión Europea igualmente amplía el espacio para el buen éxito de las negociaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea sobre bases equilibradas. Finalizando. Esta situación coyuntural, no obstante, no es el único determinante para un nuevo paradigma de relaciones entre América Latina, Caribe y Unión Europea. Tenemos que tener presentes las alteraciones estructurales del propio sistema internacional, una vez que nuestra realidad internacional es muy diferente de hace 2 o 3 décadas. Hoy, América Latina y Caribe y Unión Europea tienen un papel fundamental que desempeñar en el tratamiento de las grandes cuestiones internacionales en las decisiones de la economía global. Ocupamos el mismo espacio en el espectro político internacional. Trabajamos por la promoción del multilateralismo y al fortalecimiento de un orden internacional multipolar, más justo, equilibrado y democrático. Precisamos canalizar nuestra adhesión a valores fundamentales como el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos y el desarrollo, y traducirlos en una acción política eficiente en el plano internacional. Nuestras relaciones deben pasar por la comunión de esfuerzos en pro de la reforma de la gobernanza global orientada a la consecución de un orden plural, democrático y justo. Se trata de sedimentar relaciones que ya son profundas y dinámicas y construir una asociación estratégica que explore la complementariedad de nuestros sectores productivos en una relación económica comercial marcada por la diversidad, por la importancia y por el rigor, que acrescente temas de interés mutuo a la agenda global, a un diálogo político ya maduro, y que incremente la ya muy significativa cooperación entre nosotros en los campos de intercambio científico, tecnológico, educativo, agrícola y de salud. Por lo tanto, si yo tuviera que contestar la pregunta que da nombre a este seminario, América Latina y la Unión Europea, hacia dónde vamos, yo diría que tenemos todo para seguirnos juntos hasta muy, muy lejos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Al grano, breve, magnífica esta intervención también. Bueno, y para concluir el panel, y que seguramente acabará de darle todavía un mejor balance a las diversas opiniones que hemos escuchado, tendremos el gusto de escuchar a Juan Moscoso del Prado Hernández, diputado socialista por Navarra, doctor en economía, ha sido profesor en la Universidad Carlos III, tiene gran participación en organismos tanto nacionales como internacionales, ha sido asesor, entre otros, de la Organización Internacional del Trabajo, miembro de la Asamblea de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en fin, con una amplia trayectoria. Muchas gracias, Juan, escuchamos con atención
tus reflexiones. Muchas gracias. Buenos días, ya buenas tardes a todos. Y gracias por invitarme a esta mesa redonda tan interesante. Bien, como decía mi buen amigo Chema Robles, la mesa redonda tiene el mismo título que el curso en su totalidad, ¿no? Y yo voy a intentar ver primero hacia dónde va la Unión Europea, hacia dónde va América Latina, para intentar concluir hacia dónde vamos juntos y en qué medida podemos hacer converger ambas trayectorias. Si analizamos hacia dónde va la Unión Europea, que es un tema muy en boga hoy en día, sobre todo para ponerlo en relación con lo que ocurre en la relación bilateral entre ambos espacios, es evidente que Europa sufre una crisis profunda ahora que es resultado de su diseño institucional. La Unión Europea hemos vivido hasta hace unos pocos años una etapa muy intensa de reformas de los tratados. Tuvimos el tratado sin remontarme en exceso, el tratado de Maastricht, que fue el que puso en marcha el germen de la Unión Económica y Monetaria, el tratado de Ámsterdam, luego hay que recordar el tratado de Niza, en el cual hubo un debate político sobre la ponderación del voto y sobre cuestiones políticas, que vino a ser reemplazado por otro debate que se llamó constitucional, que ocupó 10 años de debate político. El debate por el cual, en un momento en el que la economía parecía ir bien y que iba a ir bien para siempre, estaba, sin embargo, concentrado en el reparto de poder, en la ponderación del voto, en los equilibrios entre instituciones, y que nos llevó a la aprobación de la Constitución para Europa, que luego no fue ratificada en algún país, y finalmente al Tratado de Lisboa. Tardamos 10 años en completar esta última etapa, 10 años en los cuales nos olvidamos de las deficiencias del diseño estructural de la Unión Monetaria, del euro, y que nos han llevado a esta crisis tan profunda que nos ha hecho darnos cuenta de que el problema de Europa no estaba tanto en los equilibrios políticos entre países o los debates de ponderaciones en el Consejo, sino en el deficiente diseño del euro. Eso con algún componente adicional nacional particular, en nuestro caso en España, con el problema de nuestro modelo de crecimiento, el problema de la burbuja inmobiliaria, el problema que nos ha llevado a desperdiciar un ciclo económico completo, básicamente desde que comenzamos a recuperarnos en el año 93-94 de la anterior crisis hasta el año 2008-2009, que dejamos de crecer. Han sido casi 15 años de crecimiento basados en un solo modelo, el modelo principal centrado en la construcción, que ha hecho que lleguemos a esta crisis muy debilitados respecto al resto de países europeos, y que incluso han ocurrido muchas cosas. Hay que recordar la famosa Agenda 2000, que no fue capaz de lograr sus objetivos marcados en el 99 para el año 2010. Ahora tenemos una nueva agenda, la Agenda 2020-2020, y veremos si somos capaces de convertirnos en esa zona integrada, capaz de liderar la economía del conocimiento y tantas cuestiones que nos han hecho también, culmino lo que es el análisis europeo, nos han hecho olvidar también la dimensión externa de la Unión Europea. La política exterior de seguridad común ha quedado muy marginada en esta crisis, y una de sus víctimas ha sido la relación con América Latina o Iberoamérica. Pero ha sido una víctima también propiciada por el éxito y el cambio de tendencia en lo que es ahora Iberoamérica. América Latina, por el contrario, frente a una Unión Europea que se encuentra ante un fracaso institucional en su modelo de integración, nos encontramos con una América Latina con una diversidad enorme, una América Latina donde los países son muy distintos, donde en general todos crecen y donde cada uno comienza desde hace ya tiempo a consolidar sus democracias según unos modelos que son cada vez más propiamente latinoamericanos. La referencia europea o la referencia estadounidense va quedando en un segundo nivel. Al mismo tiempo, vemos cómo persisten problemas de derechos humanos, persisten problemas de corrupción, pero también vemos cómo se reduce la pobreza, se reduce la desigualdad, gracias sobre todo al crecimiento, pero como decía antes, con grandes diferencias y grandes variaciones entre unos países y otros, porque hay una diversidad, como decía, muy grande. Si vamos a lo económico, que es yo creo que un elemento importante para explicar cuál es la situación de relación de ambos estados, ambas zonas,
En Europa podríamos hablar del cierto fin de la convergencia económica, esa convergencia que marcó el euro y el objetivo del euro, y que estamos viendo hoy mismo dramáticamente día a día, que estamos viendo incluso en Europa en la desaparición del sueño de la integración como instrumento para conseguir la convergencia en renta real, que se vive en los países de Europa del Este o en los países que todavía son candidatos o están negociando la adhesión, mientras que en América Latina, a pesar de la diversidad, como decía antes, hay elementos comunes. Se convierte en una región que ya no tiene que mirar exclusivamente a Europa o al norte de Estados Unidos para seguir una referencia. Como decía antes, tiene su modelo propio. Asia aparece en la escena mundial con mucha fuerza. Desde luego, esto no es nada nuevo, y supongo que se habrá dicho ya varias veces. China es el primer socio comercial de Brasil, por ejemplo, y es el segundo para países muy importantes como Argentina o Perú. Otros países como México o como el Caribe y la mayor parte de Centroamérica, sin embargo, siguen siendo países cuyo primer cliente o socio comercial siguen siendo los Estados Unidos. Sigue siendo una región con unos problemas económicos compartidos, por ejemplo, la baja presión fiscal, que les hace a todos seguir sufriendo problemas importantes a la hora de desarrollar las instituciones con solvencia suficiente. Apenas unos pocos países consiguen alcanzar recaudaciones en torno al 30% del PIB, y eso hace que sus instituciones, su calidad democrática, esté todavía lejos de algunos parámetros. Siguen sufriendo algunas deficiencias generalizadas, que son homologables a todos, en infraestructuras, en calidad educativa, en sanidad, que todavía excluyen a partes importantes de la población, y con más o menos intensidad pues padecen problemas como el del narcotráfico, la corrupción. En estos años, la integración regional, y me ha gustado mucho, comparto mucho las conclusiones que ha planteado aquí mi vecino de mesa, el señor Carballo. La integración regional, que quizás sea el elemento donde la Unión Europea ha proyectado con más fuerza su vocación política sobre América Latina, ha evolucionado de manera interesante en los últimos años. Europa ya no es el principal, como decía antes, el principal objetivo, el principal destino comercial. Solo el 16% de las exportaciones de América Latina van a Europa, el 16%. Una Europa en crisis y una Europa que, por tanto, desincentiva el concentrar la actividad política en la Unión, puesto que es difícil imaginar que esas exportaciones puedan crecer mucho a corto plazo, dada la situación económica que estamos sufriendo. De manera que también por agotamiento del modelo que desde la Unión Europea se intenta negociar desde los 80, y también por cierto agotamiento del liderazgo hispano-luso, ibérico, peninsular, como se le quiera llamar, pues América Latina comienza y en esto aquí hay expertos en la sala, que yo creo que esta tarde, por ejemplo, Federico Steinberg, ¿no?, podrán profundizar sobre esta cuestión, provocan esa complicación del panorama. Yo recuerdo las horas y horas y seminarios que hemos dedicado a las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no? Y aquí por eso citaba a Federico. Y la decadencia o las dificultades para cerrar ese acuerdo cuyo arranque pues comienza en el año 91, como se ha dicho en esta mesa redonda, con lo cual son ya muchos años de negociación, demuestran que se ha producido el cierto fin a la exportación del modelo de integración europeo en América Latina y en el mundo. O sea, ya existen otros modelos de integración económica para los cuales no hace falta que se desplacen los funcionarios de la Comisión Europea, con todo mi respeto, a coordinar la negociación entre pares de otras partes del mundo, como ocurría antes. Incluso yo en su día participé también en algún proceso de este tipo en los años 90. Al mismo tiempo, ese modelo de integración que era acompañado junto con otros procesos de integración regional en América Latina que seguían el mismo esquema y que han corrido peor suerte. Hay que recordar el proceso en los países andinos, en el Caribe, en Centroamérica. Se ha visto simultáneamente acompañado por cierto revivir en los últimos años del modelo de negociación bilateral.
que ha producido ciertos productos interesantes. Tenemos la asociación de la Unión Europea con Brasil, con México, con Chile, importantes acuerdos con Colombia, con Perú e incluso un acuerdo regional reciente con Centroamérica. Pero todo eso también, y esta va a ser la única mención que voy a hacer a la intervención de mi compañero Miguel Ángel, con una tercera dimensión en la que también ha habido sus más y sus menos en los últimos años, como han sido las negociaciones multilaterales en el ámbito de la OMC, donde ahí sí, Miguel Ángel, la política agraria y la negociación con América Latina ha jugado un papel importante. Pero América Latina, quizás desde la más absoluta diversidad, porque en esas negociaciones en la OMC, en las que también hemos participado mucho, tanto a nivel parlamentario como profesional, algunos de los aquí presentes, no tiene nada que ver el posicionamiento de Brasil o de Argentina en relación al posicionamiento de otros países, los países andinos o los países centroamericanos o incluso en los países del Caribe, ¿no? por razones muy distintas o México. De manera que ha habido y vivimos cierta crisis de modelo, porque tenemos un modelo de integración regional en crisis, una referencia europea que ya no es referencia, con lo cual hay que reinventársela cómo queremos establecer ese vínculo entre regiones que se integran y que quieren crear un vínculo entre zonas de integración, combinado con la relación bilateral y en el ámbito multilateral. Y también, que creo que se ha hablado en la anterior mesa redonda, y no es objeto de esta mesa, hay que ponerlo también en contexto en relación con el papel que España y Portugal han intentado proyectar en la región desde las cumbres iberoamericanas. Este año se va a celebrar la cumbre de Cádiz, y yo creo que hay que ser valientes y reconocer que en algún momento ha habido cierta invasión o competencia entre las cumbres Unión Europea, América Latina y las cumbres iberoamericanas, y que ha podido producir cierta fatiga política al otro lado del Atlántico en detrimento de los dos procesos. También yo creo que España y Portugal deberíamos centrarnos y elegir cuál debe ser la vía, que puede ser una vía que complementaria con ambas, o quizá de más acercamiento entre ambas, de más reparto competencial, de agendas más claras, como decía Miguel Ángel, y por supuesto yo creo que en la conclusión que decía Carballo es evidente que hay muchísimos ámbitos donde cooperar. Finalmente, a medida que nosotros tenemos que resolver también la cuestión que Miguel Ángel hacía referencia del teléfono europeo. Yo creo que esa es la siguiente cuestión que la Unión Europea deberíamos debatir cuando resolvamos la crisis institucional y política que estamos viviendo como consecuencia de la crisis del euro. Deberemos volver a debatir sobre la política exterior y seguridad común, sobre quién tiene la voz en Europa, sobre cuál es la presencia de Europa en los organismos multilaterales. Hay que tener una voz en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el fondo 1, 2, 3, 27 y 28 enseguida, o cómo lo hacemos. Pero también América Latina debe resolverlo. Porque si queremos abrir esa cooperación y reforzar ese vínculo político entre dos regiones que ya miran al resto del mundo, porque para América Latina Europa ya no es la única referencia, está Asia, está África, está otras muchas regiones muy interesantes que han cambiado mucho, por suerte, en los últimos 20 años. Si queremos ampliar esa cooperación al ámbito de la seguridad, al ámbito del cambio, reforzar y llegar a acuerdos de verdad con sustancia en la lucha contra el cambio climático, en la reducción de la pobreza y en tantas cuestiones, tenemos que inventar la representación institucional en ambos lados. En Europa tenemos una larga experiencia. Yo soy optimista en la cuestión de la Constitución Europea, pero es evidente que tenemos que cambiar lo que ha ocurrido en estos últimos 15 años. No creo que podamos volver a plantearnos ir a una conferencia intergubernamental a 28 en la que tengamos que resolver por unanimidad cómo cambiar lo que está pasando tanto en lo que es el euro como la presencia de Europa en el mundo, y probablemente América Latina tenga que resolver esta cuestión también. Yo creo que hay países que tienen mucha capacidad de ejercer un liderazgo. Ese liderazgo también dependerá mucho de la capacidad de América Latina o de algunas de sus partes o de sus subcontinentes de integrarse para construir esta colaboración, esta cooperación
esta alianza, que desde luego hoy en día está muy debilitada y muy afectada por la profunda crisis económica que vivimos en Europa. Y nada más. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por haberse atenido realmente al tiempo. La sesión tiene que concluir a las 14:30 en punto. Así que tenemos 11 minutos para algunas preguntas breves y con respuestas igualmente breves, por favor. Empezamos de este lado, si es tan amable. Gracias. La verdad que me ha encantado que Luis Carvalho reconociera la importancia de CELAC para la política exterior brasileña, lo cual implicaría, y eso espero, el abandono de América del Sur como eje autista de alguna manera de la política exterior brasileña, y eso me parece que es un paso adelante. Pero al mismo tiempo veo algún retroceso importante, y eso es lo que le quería preguntar. A diferencia de lo ocurrido en el golpe de 1999, el frustrado golpe de 1999 en Paraguay, cuando los presidentes de entonces, Cardoso y Menem, mediaron favorablemente para reducir el peligro del golpe de Estado y reconducirlo democráticamente, me parece que en esta oportunidad enviar al señor Maduro y otros cancilleres a Asunción para apagar el fuego fue un craso error por parte de la política exterior brasileña. Un craso error acrecentado todavía más tras la expulsión o la suspensión de Brasil de Mercosur, lo cual me parece que, por un lado, significa condenar no a Mercosur a la desaparición, porque estas instituciones no desaparecen, pero sí entran en un periodo de letargo pronunciado durante mucho tiempo, y basta ver lo ocurrido con los procesos de integración regional en América Latina para ver cómo se comportan estas cuestiones. Y mi pregunta es, ¿en qué medida Mercosur, con el ingreso de Venezuela, es decir, porque no solamente se suspendió a Paraguay, sino que se dio entre gallos y medianoches, por decirlo coloquialmente, la posibilidad de que Venezuela ingrese al bloque, ¿qué va a hacer de Mercosur en estas circunstancias? Es decir, un Mercosur donde los intereses económicos van a desaparecer por imperativo venezolano que se niega a hablar de libre comercio, un Mercosur que, carente de futuro, por lo tanto, las conversaciones con la Unión Europea nunca van a culminar. Es decir, si me piden un vaticinio, y en esto me voy a equivocar como en todos los vaticinios que hago, pero creo que el futuro de una relación firme, estable y con perspectivas hacia el porvenir entre la Unión Europea y Mercosur hoy es cercano a cero. Y cómo irrumpe en esta cuestión el surgimiento de la Alianza del Pacífico, cuyos miembros... ¿Cómo? No. Cuyos miembros, por otra parte, y termino, tienen todos firmados no solamente tratados de libre comercio entre sí, sino también tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Muchas gracias. Luis, una respuesta breve, por favor. Sí, muy rápida. En verdad son muchas preguntas, pero vamos por parte. Vamos a empezar por la cuestión de Paraguay. En Paraguay yo creo que hubo un consenso entre 11 cancilleres de la región, entre todos los países de Mercosur. Hay una discusión si hubo golpe o no hubo golpe. Nosotros no utilizamos la expresión golpe. Nosotros decimos que hubo una ruptura en el proceso democrático de Brasil porque hubo un cerceamiento de la defensa. Paraguay ha sido suspenso, es verdad, hasta las elecciones, pero no hubo ningún tipo de sanción económica contra la población de Paraguay. Paraguay no ha sido expulsado del bloque. Y ha sido tomado por consenso no solamente entre los países de Mercosur, pero también entre los 11 restantes países de UNASUR. Entonces yo creo que hubo una negociación entre todos, no es una solución brasileña, es una solución de la región. La primera pregunta que viene antes, yo creo que los procesos son complementarios, no creo que son autistas, por supuesto, muchas veces hay cuestiones de no duplicar las cuestiones, entonces lo que va a ser discutido por CELAC no tiene necesariamente que ser discutido por UNASUR. Desde nuestro punto de vista, por supuesto, sería interesante, sería bueno que la integración de Mercosur fuera más grande, estuviera más avanzada que de la UNASUR y después que venga la CELAC. Pero yo creo que todos los procesos de integración caminan en la misma dirección. Creemos
Exatamente por eso que la Alianza del Pacífico es algo muy, muy bueno, muy contributivo. Todo el proceso de integración en la región pueden contribuir. Y yo creo que ahí si hay una pregunta, bueno, sobre Venezuela. Venezuela, al ingresar en el Mercosur, adoptará la normativa que ha sido negociada hasta hoy. Entonces, yo creo que todo lo que firmamos en relación al libre comercio seguirá, lo que es algo muy positivo. Para ingresar tenía que haberla adoptado previamente, no adoptarla ex post, sino ex ante. Y esto no se ha contemplado. Pero yo creo que sigue en proceso de adopción, porque, mira, se tiene un bloque, tiene reglas, por supuesto, cuando se entra en el bloque se va a seguir las reglas. Vale. ¿Había otra pregunta por acá? Sí, por favor. Hola, buenos días o buenas tardes. Bueno, más que nada es una precisión para el señor diputado del Partido Popular. Yo soy historiador, Nobel, señor Miguel Ángel Cortés, y ha dicho dos cosas que no son correctas. Me va a permitir, con toda la humildad, que le corrija. Ha hablado de principios y valores y ha confundido tradición grecolatina con tradición judeocristiana, que son dos cosas completamente diferentes. Y luego una cosa que me ha sorprendido al hablar de las lenguas, ha hablado solamente de dos lenguas en América Latina y, no sé, se le olvida a usted el quechua, el aymara y tantas otras, ¿no? O sea que hay más lenguas aparte de esa. Y luego quería, por último, al final aquí estamos todos para aprender y para buscar soluciones, ¿no? Ninguno de los dos políticos españoles que hay aquí ha dado ninguna solución. Sabemos, bueno, estamos intentando averiguar a dónde vamos, pero habrá que saber qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en las instituciones europeas, que a la vista está que no funcionan, para salir de esta crisis. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Voy a hacerle dos precisiones sobre sus precisiones. Yo he hablado de la tradición grecolatina y la tradición judeocristiana como dos cosas distintas que ambas formaban parte del acervo occidental. Nunca las he confundido y aseguro que hasta ahí llego. Segundo, he hablado de dos lenguas nacionales. Solo el español y el portugués son lenguas nacionales en países donde hay muchas otras lenguas, cosa que tampoco se me escapa en ninguno de los dos casos. Finalmente, he planteado mi intervención con un esquema de decir que las relaciones de la Unión Europea y la América Latina eran manifiestamente mejorables. He apuntado tres aspectos en los que me parece que el fallo está de parte europea, uno grave de parte americana, y he planteado al final unas propuestas a modo de sugerencia sobre la base de una agenda para que estas reuniones tuviesen un contenido. No sé si son soluciones, pero desde luego modestamente sí eran aportaciones. Gracias. Juan, ¿algún comentario? Sí, aunque podríamos venir otro día, ¿no? Pero no sé muy bien a qué soluciones, si se refiere a la crisis de la deuda soberana o a la crisis económica de la zona euro o lo que he dicho sobre lo que está pasando en la economía europea y la falta de existencia de mecanismos institucionales para profundizar el vínculo con América Latina, cuyo diagnóstico realizar, bueno, pues sí, pues quizá yo solo no pueda resolverlo hoy en esta mesa redonda, pero creo que han salido muchas ideas y muchas sugerencias. Muchas gracias. Una última pregunta, por favor. Gracias. Intentaré ser breve, ¿no? Pero solamente dos precisiones respecto a algunas cuestiones que he escuchado y que me han dejado profundamente preocupado respecto a la ayuda y la política agrícola común. Aparte del hecho de que tenemos un consenso en el que tanto en la ley española, que el partido al que usted representa aprobó en el año 1998, y en el Tratado de la Unión Europea, aparte de que en ambos se dice que son políticas públicas y que sirven eficazmente a la lucha contra la pobreza y al desarrollo, hay que recordar que lo que usted ha planteado, digamos, el hecho de que la ayuda ha sido un fracaso no está probado empíricamente de la misma manera que usted asegura que lo contrario tampoco lo está. Yo podría aportar, usted ha dicho, no hay listas de países que hayan tenido éxito. Yo podría aportar listas de países de éxito en las que la ayuda ha tenido un papel destacado. Por supuesto que ha habido muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que nadie sensato afirma a estas alturas que el desarrollo y la eliminación de la pobreza son resultado solamente de la ayuda. Por tanto, creo con toda franqueza que usted ha utilizado una falacia muy elemental, que es la falacia del hombre de paja. Ha argumentado contra un argumento que nadie estamos utilizando. Y por eso tenemos algo muy sólido,
que es el Objetivo de Desarrollo 8, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que plantea un enfoque global y comprensivo a la lucha contra la pobreza y el desarrollo, donde está la ayuda, pero también está el libre comercio. El comercio sobre la base de una reglamentación equilibrada, la transferencia de tecnología y, cómo no, el buen gobierno dentro de los propios países en desarrollo. Yo creo que sobre eso podemos ponernos de acuerdo, sobre ese enfoque global y comprensivo en el que la ayuda está presente, ¿no? Y puede ser un elemento de éxito. Dicho esto, me remito al asunto de la PAC, porque ahí usted y yo estamos completamente de acuerdo y creo que muchos convendríamos en que efectivamente la política agrícola común ha constituido un importante y constituye un importante obstáculo para las relaciones. Y hemos abogado en muchos casos a favor de su reforma para que no nos lleve a seguir haciendo tan pocos amigos en nuestras relaciones exteriores como Unión. Pero sobre esto yo quisiera hacer brevísimamente dos precisiones. La primera de ellas, creo que no hemos hecho una reflexión suficiente sobre los cambios que se están produciendo en los últimos años en los mercados agrícolas, en los mercados agroalimentarios internacionales como consecuencia del incremento de la demanda de los países emergentes. En este momento esos mercados están absorbiendo toda la comida que se produce y los problemas de excedentes y la necesidad, por lo tanto, de subsidiar los excedentes, como veníamos haciendo, Estados Unidos, la Unión Europea, están desapareciendo. Es un tema que no tenemos todavía suficientemente estudiado, pero tengo la impresión, cuando lo estudiemos, esta es mi hipótesis, ¿no? Y hasta ahí llega, de que va a permitir avanzar en las negociaciones con Mercosur y nos va a ayudar a tener más coherencia de políticas en la Unión Europea en lo que se refiere a la ayuda, al comercio, etcétera, etcétera. Pero dicho esto, usted ha señalado que tiene algo de experiencia, efectivamente. Recuerdo muy bien el periodo en el que usted fue secretario de Estado y recuerdo bien que estos mismos argumentos los esgrimió en el Consejo de Cooperación y en distintos lugares. Y quisiera referirme a la posición española, la posición tradicional española con gobiernos socialistas y con gobiernos también de su partido. Se nos decía en aquella época que la ayuda, como nos ha dicho hoy, es un fracaso y no sirve para luchar contra la pobreza y el desarrollo, y que la clave está en el libre comercio. Y cuando reclamábamos libre comercio, se nos recordaba, ¿no?, que la posición española en las negociaciones con Mercosur o en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio era una posición proteccionista. Y, tradicionalmente, con gobiernos de uno y otro signo, España ha estado detrás de la posición de Francia en el bloque más proteccionista. Esto solamente empezó a cambiar en 2010 con la presidencia española de la Unión, que empezamos a tener una posición un poco más coherente. Pero al final esto me lleva a un callejón sin salida, porque usted me dice que ayuda no y que comercio tampoco. Entonces, al final, es muy difícil que podamos tener una posición, digamos, atractiva y llevar una posición ante nuestros socios latinoamericanos que sea mínimamente coherente. No me extraña que hayamos ido perdiendo credibilidad. Aid, not trade. Aid and trade, o ni aid ni trade, ¿no?, que al final es lo que hemos tenido durante muchos años y ha sido la posición española tradicional dentro de la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias. Miguel Ángel. Vamos a ver, primero en lo que estamos de acuerdo. Espero que no tenga consecuencias negativas ni para usted ni para mí en nuestros respectivos ámbitos, de que usted y yo estemos de acuerdo en que la PAC es una cosa muy negativa. Pero estamos de acuerdo. En cuanto a la política de ayuda al desarrollo, no solo respeté la ley y el acuerdo que había, sino que la apliqué. Durante 4 años fui secretario de Estado de Cooperación. Eso es lo que me da pie para, en un foro académico, como según me han dicho es este, poder expresar opiniones que ayuden a que se pueda armar una opinión y un debate general al respecto. Yo, desde luego, siempre he sido partidario del libre comercio y siempre he sido crítico de la política agraria común, que entiendo que pudo tener una justificación en algún momento en su origen, pero que luego no la tiene en estos términos. Cuestión distinta es que, efectivamente, y tiene usted razón, cuando se tienen responsabilidades de gobierno, pues uno tampoco es capaz de trasladar 100% de lo que son sus ideas. Pero, desde luego, no creo que me haya oído ni antes, ni ahora, ni en foros académicos, ni en el ejercicio de responsabilidades políticas, una sola crítica sobre la libertad de comercio, y sí muchas actuaciones en favor de impulsar avances en el área del libre comercio. En la época en que yo era secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por ejemplo, se firmó el acuerdo de la Unión Europea
con Chile para el libre comercio, y antes había firmado el de México y se consiguió dar algún impulso al acuerdo con la zona andina, que no fue posible por las diferencias que había dentro de la zona andina, y a aquello me referí, en que la falta de integración en el otro lado muchas veces dificultaba la interlocución. Finalmente, respecto del balance de la ayuda al desarrollo, yo creo que el balance, y está empíricamente demostrado, es que no ha servido. Los objetivos del milenio no se han conseguido, y es una política pública que, si se comparasen los objetivos dados con los recursos que se le han asignado, se vería que había habido una asignación poco eficiente de los recursos. Sin embargo, y también estoy de acuerdo con usted, que todo lo que tiene que ver con el buen gobierno y con los avances en el comercio sería una forma muy buena, y no las ayudas, y menos las ayudas presupuestarias directas, o por las transferencias de capital, que eso es lo que me parece que no ha funcionado en el balance que se puede hacer de 50 años o de los últimos 20 años. Si usted conoce el caso de algún país que, por la ayuda al desarrollo, no por prácticas de buen gobierno, no por liberalización comercial, sino por ayuda al desarrollo, es decir, por transferencias desde los países desarrollados a países menos desarrollados, ha superado las situaciones de pobreza que tenía, póngalo sobre la mesa y yo le aseguro que públicamente rectificaré mi posición. Yo, después de 4 años como secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y otros muchos más siguiendo el asunto con razonable interés, no conozco ningún caso. Conozco sí muchos casos de países que han pasado de unos niveles de renta a unos niveles más elevados, y no son precisamente los que han tenido una ayuda al desarrollo. Conozco también otros países que han venido a menos en esa escala, y algunos de ellos tenían ayuda intensa, y cuanto más ayuda presupuestaria directa tenía, peor han sido todavía los efectos en estos países. Y por eso me parece tan importante el comparar esas 3 escalas: el bienestar, la democracia o el buen gobierno, la institucionalidad, todo lo que usted quiera, y la corrupción. Le aseguro que son 3 listas que coinciden, pero bastante precisamente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, en efecto, este es un foro académico, y las expresiones divergentes forman parte de su riqueza. De eso se trata, de escuchar puntos de vista que no necesariamente coincidan. Y aquí los estudiantes pues sacarán sus propias conclusiones después de analizar unas posiciones y otras. Nadie tiene la verdad absoluta, por lo menos nadie que yo conozca. Todos son aproximaciones con base en conocimientos, experiencias, etcétera, y lo que es un hecho es que la relación entre la América Latina y la Unión Europea hoy pasa por una nueva etapa, y de lo que se trata es de examinar, explorar posibilidades para construir mejores y quizá también nuevos mecanismos de colaboración y de cooperación. América Latina no es tan homogénea como lo que parece a simple vista. América Latina es una región profundamente heterogénea. Dejó de ser hace mucho tiempo tierra de mestizos para ser cabalmente reconocida como una región multiétnica, pluricultural, que le da una enorme riqueza y también le agrega factores de complejidad en sus mecanismos de integración, inclusive al interior de cada uno de los países. Y hoy la Unión Europea pues pasa a todas luces por una situación difícil, en donde muchas de las empresas y de las inversiones europeas, incluidas las españolas, en el mediano plazo, dependen en buena medida de la rentabilidad que puedan tener en estas economías emergentes que van creciendo no sin problemas y que nos plantean esta complejísima ecuación. Bueno, las ponencias han sido extraordinarias, gracias a todos ustedes, y nos vemos después del almuerzo a las 16 horas para continuar con este curso. Muchas gracias, buenas tardes a todos.